Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, acostado Elí en su aposento, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Primera Samuel 3, del 1 al 3. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 17 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en una cruz, en un madero, para liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así poder entrar a los atrios del Señor, directo ante Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalía, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje. Pero hoy, el mensaje que Papá nos quiere traer es un mensaje que nos habla cuando el sistema religioso quiere apagar la voz de Dios. Y por eso el título de este devocional, Jehová lo ha colocado: la voz que rompe la rutina, el llamado de Samuel en la noche. Sí, mi Señor, sí, hermanos míos. Y el Padre hoy nos quiere recordar que hay momentos en que el sistema religioso persiste tanto y que quiere apagar la voz del Señor, que Dios no guarda silencio. Hay momentos en la historia espiritual de un pueblo donde el rito continúa, pero la gloria del Señor ya no está, donde se sigue ofreciendo incienso, pero el cielo no responde, donde se escucha más la voz del hombre que el Espíritu Santo. Así estaba Israel cuando Dios decidió hablarle a Samuel, sumido en una religión rutinaria, marcada por una decadencia moral, el letargo espiritual y una profunda ceguera profética. Y hermano, esto es lo que trae una religión. Esto es lo que trae la religiosidad. Nos hace olvidar la verdadera esencia del Padre. Nos hace salir del camino y de la dirección. Y por eso Dios abomina la religión. Por eso Dios nunca ha sido considerado ni se ha considerado Él como una religión. Cristo no es una religión. Y aquí el pueblo no había dejado de ir al templo, pero la lámpara casi se apaga. La estructura seguía en pie, pero el escenario se había perdido. El sacerdote Elí representa una generación que había sido visto, que había podido ver la gloria, pero ahora vivían en una sombra de lo que algún día fueron. Sus ojos físicos y espirituales estaban debilitados. Sus hijos, Ofina y Finés, probaban los sacrificios o usaban de su propósito
y habían hecho del ministerio un negocio personal. Pero aún así, Dios no se quedó sin testigo en medio de ese ambiente turbio y sin visión. Él alzaba silenciosamente una figura, y este era Samuel, este niño, fruto de la oración fervorosa de una madre estéril, consagrado desde el vientre de su madre y entregado al templo por una promesa. Se convertiría en un instrumento divino para restaurar la palabra en Israel. Es aquí donde comienza uno de los episodios más profundos y revelantes para quienes anhelan oír nuevamente la voz de Dios en medio de un mundo que se ha convertido en un mundo religioso, pero sordo. Un mundo que nada más quiere mostrar la supuesta gloria, pero no quiere entender y no quiere escuchar las proclamaciones y los deseos del Señor. Hoy le estamos hablando a un mundo que solo quiere seguir viviendo en apariencia, en que yo soy obediente a Dios, pero mentira. No soy capaz ni escuchar la primera palabra que Dios no quiere decir, porque inmediatamente nos incomoda y nos molesta. Aquí, para desarrollar este devocional, tengo que hablar que la voz que interrumpe donde nadie se esperaba era la voz de Dios, y esta fue a través de Samuel. Samuel era un joven sin experiencia, sin título sacerdotal, sin linaje profético, pero venía de una familia de profetas. No había sido entrenado como orador, mas sin embargo tenía una cualidad que Dios honra por encima de todo: la disposición de corazón. Mientras otros dormían en un aposento, Samuel dormía cerca del arca. Mientras Elí se hacía acomodado en su condición, Samuel permanecía disponible, aunque no conocía la voz del Señor. Pero él estaba en un lugar correcto. Y ahora yo te pregunto, ¿tú estás en el lugar correcto? ¿Tú estás con el Dios correcto? ¿Tú hoy le obedeces al Dios correcto? Y en el versículo de 1 Samuel 3:4 dice: y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos hermanos hemos contestado esto al Padre cuando Dios nos ha llamado a nosotros y le hemos respondido de forma inmediata: heme aquí? Hermanos, qué respuesta tan sencilla, pero tan poderosa. No sabía quién lo llamaba, pero su corazón estaba listo para responderle. 3 veces confundió la voz divina con la voz de su mentor. Este detalle nos revela una gran verdad profunda. Muchas veces, en los comienzos de nuestra vida espiritual, confundimos la voz de Dios con otras voces. Necesitamos una guía espiritual, como Elí, que aunque estaba desgastado, sepan señalar: es Dios quien te está llamando.
El contexto histórico no era favorable. El sacerdocio estaba corrompido. La visión profética era completamente escasa. La voz de Dios era un recuerdo. Y hoy te pregunto, ¿será que hoy la voz de Dios será también hoy un recuerdo? Hermanos, esto es doloroso, es triste. Decir que hoy y reconocer que hoy la voz de Dios es un recuerdo. Pero cuando Samuel finalmente dijo, Señor, habla, porque tu siervo escucha, en el versículo 10, todo cambió. Y hoy estamos invitados a decirle a esto a papá. Habla, Señor, porque tu siervo escucha, tu siervo oye. Porque todo debe cambiar. Esta simple oración fue como aperturar una compuerta espiritual. Samuel no solo oyó, sino se convirtió en un profeta, se convirtió en un juez, y su voz, autoridad de Dios para su generación. Y este principio se mantiene hoy. Dios no necesita escenarios brillantes para hablar. Él elige la intimidad. Él elige a aquellas personas que tienen en su corazón la disponibilidad. Él necesita hombres que se rebelen ante el mundo en silencio. Mientras el sistema religioso se desgasta en formas vacías, Dios sigue buscando a quienes duermen cerca del arca. Y hoy, ¿tú estás durmiendo cerca del arca? ¿Tú estás protegiendo esa palabra del Señor? Hermanos, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Ese detalle es el texto más significativo. Aunque todo parezca perdido, la lámpara sigue siendo un símbolo de la presencia, de la esperanza y de la revelación de Dios. Aún ardía. Y mientras haya una lámpara encendida en la vida de un solo hombre, Dios puede hablarte. Aunque todo esté oscuro al alrededor de nosotros, si decides quedarte cerca de la presencia del Señor, su voz escucharás. Y hoy este es un llamado a todos esos hombres y mujeres que están dispuestos a quedarse durmiendo y cuidando y protegiendo el arca de papá y no permitir que su lámpara se apague. Hoy están llamando a esas 5 mujeres, hombres que han estado pendientes de la llegada de su esposo, de su amado, y que no se quedaron sin aceite en sus lámparas. Al contrario, tienen una gran reserva de aceite y que quieren escuchar más allá la voz del Señor y que quieren hacer sonar esas trompetas de amor y de misericordia que Dios trae. Hermanos, más allá del llamado, hoy Dios llama a una vida para responder, para obedecer y para hablar. Hermanos, escuchar la voz de Dios no es un privilegio emocional, es una responsabilidad espiritual. El llamado de Samuel recibió el llamado que Samuel recibió no fue para ser admirado, sino para ser usado. Lo primero que Dios le resuelve a Samuel
es un mensaje de juicio contra Elí. Y hermanos, créanme que me imagino que fue algo difícil ese comienzo del ministerio así, de Samuel. Un juicio contra su contra aquella persona que lo había dirigido, que le había enseñado. Y un juicio contra su maestro. Y me imagino que fue difícil. No fue una palabra de consuelo, sino fue una palabra de confrontación. Dios no solo llama para entrenarte, sino para enviarte. Y créanme de que muchas veces cuando Dios nos coloca este tipo de trabajo, es un trabajo que primeramente nos está confrontando a cada uno de nosotros, porque, hermano, es difícil ser el juez de aquella persona que en algún momento nos enseñó de Dios. Pero es un trabajo que confronta la obediencia y cimenta la identidad ante Dios. Y como dije, Dios no lo llamó para entretener, sino para enviar un llamado a todo aquel que es llamado. Se debe estar dispuesto a hablar lo que Dios dice y como Dios lo dice. No hablar únicamente lo que le agrada a los hombres. Al hombre nada más le agrada es que le digan es que Dios le tiene carro, casa y beca. Pero no le agrada cuando Dios le dice que están pecando y que están por el camino errado. La vida de Samuel nos enseña que quien aprende a oír debe también aprender a obedecer. Es primordial que quienes tienen oídos sensibles deben tener también un corazón fuerte para soportar lo que Dios quiere revelar. Y que quien ha sido separado para hacer la voz de Dios debe morir en su condición para ser el verdadero instrumento del Señor. Samuel no pidió ser llamado, fue Dios quien lo eligió. Y es que muchos de nosotros no queremos ser llamados por no querer asumir esta responsabilidad. Hermanos de la iglesia, ser cristiano es tener una responsabilidad en nuestros hombros. Es lindo decir yo soy cristiano, soy creyente de Jesucristo. Pero es difícil, hermanos, asumir esa verdadera responsabilidad. Hoy hay tantas iglesias con hombres y mujeres que se llaman ser cristianos, pero no son responsables con Cristo. No son responsables consigo mismos y menos son responsables con la comunidad a la cual quieren representar a Cristo. Esto también es una gran revelación. El llamado no depende de nuestra acreditación, sino únicamente de la soberanía divina. El llamado no busca a los más preparados, y ya esto lo hemos dicho en varias ocasiones, sino a los que están verdaderamente dispuestos. Dios habla a los que verdaderamente quieren servir sin entender, a los que aparecen cerca cuando no hay más personas que tengan visiones. Hoy Dios nuevamente está haciendo un llamado, hermano, a todos, a todo aquel que quieran servir bajo obediencia. Hermanos, ¿qué es lo que necesitamos esperar
para permitir que nuestros oídos escuchen cuando Dios habla. Que nosotros tengamos la capacidad que nuestro espíritu se encuentre despierto, sensible y disponible para cuando Dios nos quiera revelar y nos quiera usar. Hermanos, vivimos en una generación saturada de discursos, estrategias y plataformas, pero con escasez de palabra viva. Hay templos llenos y altares vacíos, multitudes con Biblias en la mano, pero sin la revelación en el corazón. En medio de este escenario, Dios sigue llamando y nos está buscando para que nos multipliquemos. Y esta búsqueda está buscando a hombres y mujeres que sean esos Samueles. Quizás no comprendas del todo lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez sientes que tu voz no cuenta, que no tienes experiencia, que tu historia no es significante. Pero sí te quiero decir que si tú decides vivir cerca del arca, es decir, cerca de la presencia, cerca de la palabra, cerca de la comunión íntima con Dios, hermano, prepárate. Porque en cualquier momento, cuando todo esté en silencio, Dios te va a llamar por tu nombre. Samuel no solo fue un niño llamado, fue un hombre que caminó toda su vida oyendo a Dios y hablando en su nombre. Y eso es lo que se espera de cada creyente que ha sido despertado por la voz divina. Una vida que solo sepa escuchar. Y que no únicamente sepa escuchar, sino que también sepa obedecer, sepa clamar y sepa permanecer en la palabra del Señor. Dios sigue buscando profetas, no del pupilo, sino del secreto, no de la fama, sino del fuego. Que este sea nuestro clamor, no solo que Dios hable, sino que cuando Él lo haga, nosotros estemos despiertos y rendidos y dispuestos a hacer su voluntad. Este es un gran llamado a todo aquel que estuvo como Gedeón y que estuvo como David, que estuvo como Moisés, que estuvo como hasta el mismo Israel, en algún momento escondido, pero Dios pronunció su nombre y hoy está pronunciando nuevamente el nombre tuyo y el mío. Hoy está buscando a hombres que tengan disponibilidad de asumir el reto, hombres valientes, hombres de guerra. Y si tú eres ese hombre, alza la mano, alza los pies, alza la cabeza, brinca más alto y di al Señor: Señor, heme aquí, habla a tu siervo. Qué linda palabra. Con esto quiero terminar esta gran enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, vengo ante ti con esta revelación y esta reverencia. Con temor santo y con anhelo ardiente en mi corazón. En medio de tanto ruido, de tanta confusión religiosa, de tanta palabra sin peso, deseo escuchar tu voz. Que no se apague la lámpara en mi vida, Señor. Que no se adormezca mi alma
en mi comodidad espiritual. Hazme como Samuel, despiértame en la noche, llámame por mi nombre, hazme sensible a tu mover y que mi primer impulso sea responder con humildad. Heme aquí, Señor. Si tú lo hablas, yo lo quiero oír. Si tú me llamas, yo quiero correr a ti. Aunque no entienda todo, quiero obedecerte, Señor. Aunque el mensaje sea difícil, quiero hablar con fidelidad. Quiero que me quites, Señor, de mí todo espíritu de adormecimiento. Aleja de mí la indiferencia espiritual. No permitas que me acueste a estar en tu templo sin estar bajo tu presencia. Despierta mis oídos, afina mi discernimiento y guía mi corazón para ti. Levanta, Señor, a una generación de Samueles, a una iglesia que viva cerca de tu arca. Profetas que no solo se vendan y que vendan su voz por un diezmo. Voces que no se dobleguen, almas dispuestas a ser lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Señor, habla, que tu siervo oye. Esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo que siempre escucha y obedece. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.